Unidad 3. Propagación de la luz. Principio de Huygens. El principio de Huygens establece una manera de cómo podemos conocer la forma en la que se propaga un haz de luz, ya sea que pase a través de algún objeto o que sea por propagación libre. Por ejemplo, en la figura de la izquierda tenemos una onda plana que viaja de izquierda a derecha. Esta onda plana va a atravesar o va a pasar a través de un objeto de fase. Los objetos de fase son objetos transparentes. Vamos a pensar que es una placa de vidrio. Nada más que en este caso, la placa de vidrio, como se puede ver en la figura, tiene un espesor distinto en cada punto a lo largo de este objeto. Por ejemplo, el espesor se simboliza por T y vemos que esa T es distinto en la parte de abajo que en la parte de arriba. Así como en la parte central tiene un diferente valor de espesor. Este material tiene un índice de refracción N2 y está sumergido dentro de un medio o lo rodea un medio de índice N1. Entonces este frente de onda plano, cuando atraviesa este objeto de fase, al emerger ya no puede seguir o no sale con un frente de onda plano, sino que su frente de onda se deforma de acuerdo a la figura que está aquí. Esto es así porque todo el frente de onda que entra en el lado izquierdo del objeto, que tiene una superficie plana, entra todo junto. Vamos a pensar lo que entra todo el frente de onda al mismo tiempo dentro del objeto y así avanza a lo largo del objeto o a lo ancho del objeto hasta que una parte sale primero, por ejemplo en la parte de arriba que vemos que el objeto es más delgado que en la parte de abajo. Entonces la porción del frente de onda que pasa por arriba sale primero y sale atrasado o sale después el frente de onda que pasa por la parte de abajo. Por eso es que el frente de onda se deforma. En la figura de la derecha vemos un frente de onda esférico que va propagándose hacia la derecha. Entonces el principio de Huygens dice que el nuevo frente de onda lo podemos pensar como la envolvente que se genera por todos los frentes de onda secundarios. Estos frentes de onda secundarios se forman debido a fuentes de ondas secundarias que están en el frente de onda. Entonces, por ejemplo, aquí en el frente de onda que está de la izquierda, de la figura de la derecha, tenemos entonces que, o la podemos pensar que está compuesta por una infinidad de fuentes puntuales. Y cada una de esas fuentes puntuales emite una onda esférica. Entonces, para cierto tiempo t, si suponemos que toda la onda o todo este frente de onda viaja en un mismo medio, entonces generan o se propaga hacia adelante una ondita esférica secundaria. Bueno, pues entonces la envolvente de todas esas onditas es el nuevo frente de onda y que sigue avanzando hacia la derecha. Otro tema importante para conocer es el principio de Fermat, que dice que la trayectoria real que adopta un haz de luz entre dos puntos es aquella recorrida en el tiempo mínimo. Y para entenderlo vamos a considerar la figura que está aquí a la izquierda, donde tenemos un bloque de índice nt y el cual está rodeado por un medio de índice ni. Bien, vamos a suponer entonces que un haz de luz viaja del punto A, que está en el medio ni, hacia el punto B, que está en el medio nt. Como no conocemos la trayectoria real que pueda seguir este haz de luz, vamos a suponer que incide en el punto O y que a partir de ahí sigue la trayectoria dada por el segmento OB. De acuerdo a un sistema de referencias que está aquí en la figura, podemos marcar como X la distancia que hay, la distancia horizontal que hay desde O hasta el punto A, o la proyección geométrica del punto A sobre la interfase o sobre la superficie del medio. La distancia A, es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, medida horizontalmente. Esa también es la proyección del punto A sobre la segunda superficie o la segunda interfase del medio, así como está en la figura. Por lo tanto, entonces el segmento A menos X es este pequeño segmento que se ve aquí, que se forma entre la normal del objeto
y el punto B. Θ i y θ t son los ángulos de incidencia y de transmisión respectivamente. H1 y H2 son las alturas o la proyección geométrica de las alturas sobre un eje vertical, como está aquí en la figura. Definimos el índice de refracción como n igual a c entre b, donde c es la velocidad de la luz en el vacío y b es la velocidad de la luz en un medio. Por lo tanto, como puede verse, n es un valor o es un número sin unidades y generalmente va a ser mayor que 1. Puede ser n igual a 1 si consideramos el índice de refracción del vacío, porque solamente en el vacío la luz viaja a una velocidad c. Bien, entonces la trayectoria que sigue el haz de luz en ir de A a B está dada por la ecuación 1. En realidad ahí lo que estamos midiendo es el tiempo t, donde el tiempo t está dado por el segmento o la distancia que recorre en el medio n1, dado por el segmento AO, entre la velocidad en ese medio, más el tiempo que le tarda en ir de O a B, y en ese medio viaja a una velocidad bt. Bueno, entonces de tal manera que usando el teorema de Pitágoras vemos que el segmento AO está dado por la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más x al cuadrado. Asimismo, el segmento OB, de acuerdo al teorema de Pitágoras, está dado por la raíz cuadrada de h2 al cuadrado más el segmento a menos x al cuadrado, tal como se ve en la ecuación número 2. Por lo tanto, el tiempo está expresado en esa ecuación, en la número 2. El principio de Fermat entonces establece que el haz de luz viaja por una trayectoria que recorre en el tiempo mínimo. Entonces, para encontrar el tiempo mínimo, sabemos que necesitamos calcular la derivada de esta expresión. Entonces vamos a sacar la derivada respecto de x, porque x es un valor que estamos suponiendo que incide en ese punto, que tiene ese valor. Bien podemos hacer x con cualquier distancia, con cualquier valor arbitrario, porque no sabemos o suponemos que sigue esa trayectoria del haz de luz, pero en realidad es una suposición. Entonces x es nuestra variable y vamos a hacer que el tiempo que le tome a la luz en ir de A a B sea mínimo, y para eso podemos escoger la x. Entonces, haciendo la derivada, la tenemos del tiempo respecto a x, está o se expresa mediante la ecuación número 3. Como tenemos que hacer la mínima, pues entonces igualamos a 0. Esta derivada pues es inmediata y seguimos las reglas de derivación de cocientes. Sin embargo, si nos fijamos de la figura, el seno de θi es igual al cateto opuesto, que vale el segmento x, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa otra vez es el segmento AO, que lo podemos conocer con el teorema de Pitágoras. Asimismo, el seno de θt es igual al cateto opuesto, que sería el segmento A menos X, entre la hipotenusa, que es OB y que ya lo habíamos calculado previamente. Entonces podemos ver que si sustituimos el par de ecuaciones dadas en el número 4, el seno de θi y seno de θt, la sustituimos en la ecuación número 3, obtenemos directamente que seno de θi entre BI es igual a seno de θt entre BT igual a 0. Si multiplicamos por C esta ecuación, entonces observamos que recuperamos o tendríamos C entre BI, el cual es el índice de refracción del medio incidente, por seno de θi, menos NT, porque NT es C entre BT. Entonces, arreglando los términos de la ecuación, obtenemos la ecuación número 5, y esa es la ley de Snell. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que entonces el haz para ir del punto A al punto B y que ocupe el tiempo mínimo debe de cumplir la ley de Snell. Y la ley de Snell se conoce como ley de refracción también. Más adelante vamos a analizar en detalle la ley de Snell. Otro parámetro importante también es el camino óptico. Aquí estamos suponiendo que un haz de luz viaja del punto S al punto P.
y viaja a través de un medio que está segmentado, es decir, está formado por materiales de diferente espesor con diferente índice de refracción. Aquí en la figura estamos suponiendo que solamente son 6 medios. Entonces el haz de luz para ir de S a P recorre el segmento S1 en el medio 1 con índice de refracción N1, recorre la distancia S2 en el medio 2 con índice de refracción N2 y así sucesivamente. De tal manera que el tiempo que le toma en ir al haz de luz de S a P está dado por medio de la ecuación número 6, donde tenemos que ir sumando cada uno de los tiempos en cada uno de los segmentos. Entonces nos queda que es S1 entre B1 más S2 entre B2, etc. En forma compacta la tenemos como la suma desde I igual a 1 hasta M de SI B sub I. En el caso de la figura, M vale 6. Bueno, entonces, recordando que el índice de refracción está dado como C entre B, entonces si multiplicamos y dividimos por C la ecuación número 6, obtenemos que el tiempo t es igual a 1 entre C por la suma desde I igual a 1 hasta M del índice de refracción NI por SI. Esto es para un medio discreto como lo tenemos en la figura. Pero ¿qué pasa o qué pasaría si el espesor de estos materiales o de estos sustratos diferentes se van haciendo cada vez más pequeños? Es decir, que la distancia SI tiende a ser cero. Entonces estaríamos hablando de un medio cuya variación de índice de refracción se da punto a punto. En este caso, tendríamos una infinidad de medios y cada uno de espesor infinitesimal. De tal manera que podríamos suponer que el material o que el medio es no homogéneo. Entonces, en esos casos, la suma de Ni y Si se sustituye por una integral tal como está dada en la ecuación número 8. Entonces ahí el tiempo que le tomaría en ir un material de esos hipotéticos sería 1 entre C por la integral desde S hasta P, que es la trayectoria que nosotros estamos interesados en calcular, de N, que es el índice de refracción que depende de la posición dentro del objeto, con una diferencial de S. Entonces se define, como pueden ver en la ecuación 7 y 8, se define que el camino que recorre la luz es precisamente la suma, en el caso discreto, desde I igual a 1 hasta M de Ni por Si. En el caso continuo, tendríamos que el camino óptico o el camino que sigue la luz está dada por la integral. Como pueden ver, el camino óptico difiere del camino físico. El camino físico, como está dado en la figura, solamente es S1, S2, S3, S4. Sin embargo, el camino óptico está dado por el producto del índice de refracción por la longitud física que tenemos. Y ese es el camino óptico que recorre la luz. Es distinto del camino físico o de la longitud o del espesor que tuviera un medio. Vamos a suponer esta situación hipotética. Un haz de luz viaja del punto A al punto B y tenemos dos casos. Uno viaja dentro de un medio con índice de refracción N2. Entonces, en el caso 1 que está aquí en la figura, tenemos que el haz de luz viaja de A a B. Mientras que en el caso 2, también viaja de A a B, pero metemos a medio camino una placa de vidrio o un cambio de material que tiene un índice de refracción N1 y tiene un espesor D. Entonces, la longitud de camino óptico, y vamos a calcular la longitud de camino óptico en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, tenemos que la longitud de camino óptico simplemente sería N2 por el segmento A a B. Para hacer más fácil el análisis, vamos a suponer o vamos a dividir esa trayectoria en tres segmentos. El segmento A a P1, de P1 a P sub 2 y de P sub 2 a B, para hacer más fácil el análisis. Entonces,
La longitud del camino óptico, como habíamos definido antes, va a ser el índice de refracción N2 por la suma del segmento A a P1 más P1 P sub 2 más P sub 2 hasta B, tal como está dado en la ecuación número 10. Eso es para el caso 1 y es el más sencillo. Ahora calculemos el camino óptico para el caso número 2. Entonces aquí vamos a ver que el haz viaja dentro del medio 2 mientras recorre el segmento A a P1 y P sub 2 a B, tal como está en la ecuación número 11, que tenemos N2 por la suma de esos dos segmentos, mientras que el segmento P1 P sub 2 lo recorre en el medio N1. Por eso es que tenemos aquí en la ecuación número 11 N1 por P1 por el segmento P1 P sub 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos caminos ópticos? Bueno, pues entonces vamos a llamar diferencia de camino óptico a la diferencia de los caminos ópticos en cada uno de los casos, como está dado en la figura número 12. Entonces aquí se puede ver que la diferencia de camino óptico está dada de manera muy simple, donde el índice de refracción N1 multiplica el segmento P1 P sub 2 menos el índice de refracción P sub 2 P sub 1. Eso se obtiene muy fácilmente sustituyendo las ecuaciones 10 y 11 en la ecuación número 12. Por lo tanto, entonces, la diferencia de camino óptico simplemente está dada por la diferencia entre índices de refracción N1 menos N2 por el espesor del material. ¿Esto en qué nos afecta o cómo podemos concluir? Bien, pues la diferencia de fase está dada, o es una definición nueva, que la diferencia de fase se obtiene multiplicando la constante K, que es el número de onda, por la diferencia de camino óptico, tal cual está en la ecuación número 15. Puede observarse entonces que, sustituyendo la diferencia de camino óptico calculada previamente y sustituyendo el valor de K, que es 2pi sobre lambda, obtenemos la expresión dada en la ecuación número 15. Entonces, en concreto, para el caso número 1, si la onda armónica viaja de A a B, su expresión matemática estaría dada por la ecuación número 16, que es una expresión que ya conocemos. Sin embargo, la onda en el caso número 2 sí cambia de forma o cambia la fase porque atravesó o viajó a través de dos medios distintos. Entonces, de tal manera que podemos escribirlo de forma compacta mediante la ecuación 17, donde tenemos E0, coseno de kx menos omega t, que es la parte que ya conocemos, y le agregamos el cambio de fase debido a esa diferencia de caminos ópticos. Entonces le vamos a sumar el término delta, y delta está definido en la ecuación número 15. Sustituyendo la ecuación 15 en la 17, obtenemos la ecuación número 18. Y esa es la expresión de la onda que viaja a través de dos medios, uno de índice de refracción N1 y el otro de índice de refracción N2. Y el espesor del material que se introduce es D. Esa es la expresión de una onda que cambia la fase al atravesar dos medios distintos.